Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un pasaje que es muy conocido de muchos de nosotros. Es el pasaje del Hijo Pródigo. Y yo he titulado mi mensaje, Vuelve a casa. Así que si gustan seguir la lectura de la palabra de Dios, les voy a pedir que me acompañen a Lucas 15, del 11 al 32. Y para beneficio de aquellos que no estén muy familiarizados con este relato bíblico, voy a leer todo el pasaje. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Oremos. Dios, gracias por esta parte de la Escritura donde se muestra, Señor, la gran compasión y el gran amor que un padre puede tener por su hijo, y que refleja, Señor, el gran amor y la gran compasión que tú como Padre Celestial tienes por nosotros, tu creación. Y Dios, en esta hora te ruego que podamos aprender y aplicar
y beneficiarnos de esta demostración de la gran compasión que este Padre tuvo por su Hijo, para entender, Señor, que nunca es tarde para volver a casa y reconciliarnos contigo, para aquellos que ya son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, o para aquellos que nunca han acudido a Dios como Padre para la salvación de sus almas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué nos salen mal las cosas? ¿Por qué el negocio no prosperó? ¿Por qué los matrimonios a veces fracasan? O si no es matrimonio, esa relación sentimental. ¿Por qué la casa que compraste, el auto que conseguiste, no te trajo la satisfacción y la felicidad que tú esperabas? Bueno, yo no sé todas las razones de las decisiones que uno toma, pero sí creo que un factor que afecta muchísimo en cada una de estas circunstancias y otras que describí ahora, es que nos hemos alejado de Dios. Ya sea que como cristianos, habiendo conocido a Dios, habiéndole dado nuestra vida, conociendo su voluntad por medio de la palabra de Dios, nos hemos alejado de Él, de los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios, a través de los mensajes predicados en la iglesia, de su pastor, o de su propia lectura personal. O en el caso de aquellos que todavía no le entregan su vida al Señor Jesucristo, ni le aceptan como Señor y Salvador, no han querido acercarse a Él, no han querido escuchar la invitación, el llamado de este Padre amoroso, que es nuestro Dios, que nos llama a venir a casa. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea que, como digo, una razón muy fuerte, muy poderosa, por la que las cosas no nos salen bien, es porque estamos lejos de Dios. Tenemos también otra promesa en Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, entre más lejos estamos de Dios, más vulnerables nos hacemos. Así que yo te pregunto en esta ocasión, ¿en qué momento te fuiste de casa? Quizás ni siquiera lo notaste al principio, pero paulatinamente, lentamente, quizás no de la noche a la mañana, tu corazón se ha enfriado, tu espíritu está languideciendo, no sientes ya la presencia de Dios en tu vida y sabes que necesitas volver a los caminos de Dios, a volver a avivar esa comunión, esa relación que una vez tuviste con el Padre Celestial. Así que permíteme compartir aquí este pasaje desde el punto de vista del hijo que se va de la casa. En los primeros versículos 11 al 13, que no voy a leer completamente otra vez, el hijo dice, bueno, yo creo que ya es tiempo de que me independice. Y piensa, tengo una herencia, mi padre me va a dar una herencia cuando él muera, pero
¿para qué la quiero cuando Él muera? ¿Y qué tal si yo me muero primero? Así que muy astutamente, según él, va con su padre y le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, condescendiente, les reparte a los dos hijos la parte que les correspondía. Y es importante hacer notar eso, porque aún el hijo que después se quejó de que su padre recibió con beneplácito y con mucha alegría al hijo descarriado, se queja el hijo de que nunca le había dado nada, pero así son los hijos. A veces no reconocen lo que los padres les da, y nosotros también a veces o muchas veces no reconocemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Pero cuando este hijo pide la parte de la herencia que según él le correspondía, noten que no está pensando en lo que tiene, sino más bien lo que quiere tener. No le faltaba nada en la casa de su padre. Incluso cuando ya se aleja y desperdicia todo, recuerda que aún los siervos, los criados en la casa de su padre viven mejor que él. Tienen abundante comida todos los días, mientras él moría de hambre. Y así nos pasa, hermanos, cuando estamos disfrutando las bendiciones de Dios. A veces se nos hace una carga difícil. La vida cristiana no es fácil. Una vida a veces de críticas, de persecución, de murmuración. Es una vida en donde si uno en verdad quiere agradar a Dios, tiene que renunciar al mundo, apartarse del mal, vivir para el Señor, caminar rectamente, resistir tentaciones, resistir ataques del enemigo de diferentes maneras. Y uno no piensa lo que tiene, sino más bien piensa en lo que sí quisiera tener. Y esto es lo que pasó con este hijo. Quería su libertad. No quería que ya nadie más le dijera qué hacer, qué no hacer. Y esto más bien es libertinaje, pero él quería su autonomía, hacer lo que él quisiera, que nadie lo estuviera mandando. Y en la práctica así es el ser humano. El ser humano, muchos de ellos, la gran mayoría de las personas que no se acercan a Dios o a una iglesia, es porque simplemente quieren tener su libertad. Piensan que darle su vida a Cristo es una vida de esclavitud, es una vida de privación. Y no quieren tener esa clase de responsabilidad. Todo lo que quieren es vivir su vida, para ponerlo en palabras de ellos, vivir la vida y vivirla en grande. Después de todo se vive una sola vez, ¿no es cierto? Así que no tienen tiempo para Dios, Dios les estorba en sus planes, quiere su independencia, no quiere reglas, no quiere vivir atado, según las palabras de algunos de ellos, e incluso hasta profesan una falsa piedad. Algunos hasta dicen, bueno, ¿para qué yo le voy a traer más problemas a Dios, siendo que Él tiene que atender a todo mundo? Mejor que Dios se ocupe de los que lo necesitan más. Yo estoy bien, yo me las arreglo, que Dios se ocupe de aquellos que están en mayor necesidad. Una falsa apariencia de piedad. Y dice en la Biblia, ahí en el versículo 13, que a donde fue este joven, a esa tierra lejana, a una provincia apartada, dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí desperdició su juventud, sus talentos, su salud, su potencial,
su actitud y corazón virgen, si ustedes así me lo permiten expresar, su inocencia, su candor, su espíritu de servicio y humildad, de obediencia a su Padre. Porque cuando uno se aleja de Dios, hay otros valores que uno pierde. Sí, puede perder hasta la salud entregándose uno al pecado, como los que viven una vida desenfrenada, lujuriosa, de entrega al sexo y al pecado, o alguna de las drogas o al alcohol. Sí, la salud física puede verse afectada, pero hay otros aspectos que se afectan aún más. Tu integridad, tus valores, tus virtudes que con tanto cariño y amor tus padres quizás, o alguien que te quiso, o el pastor en la iglesia, con tanto cuidado y trabajo, sudor y lágrimas trataron de inculcar en cada uno de nosotros, y pierde uno su potencial. En Johannesburg, en Sudáfrica, hay minas de diamantes, y un empleado de las minas De Beers Kimberley, de nombre Andrew Moralagi, fue recompensado con $15,000 por haber rescatado un diamante que iba entre las piedras a la trituradora. Él lo alcanzó a ver y rescató ese diamante, que después llegó a ser catalogado entre los 50 más valiosos del mundo. Un diamante de 226.3 quilates. Y fue rescatado ese diamante. Bueno, eso es lo que pasa, hermanos, cuando una vida como la de este joven se deja llevar por sus placeres. Es como ese diamante fue rescatado, y en realidad eso es lo que quisiera Dios de todas nuestras vidas: ahorrarnos de sinsabores, de dolores de cabeza, de quebranto de corazón, de pesar, de frustración, de fracaso en nuestra vida familiar, en nuestra vida emocional, en nuestra vida de carrera, de negocios, de trabajo. Pero nosotros, al igual que este joven, por su terquedad, por su necedad, prefiere decir: no, nadie me va a decir a mí cómo vivir, yo quiero vivir mi vida a mi manera, así que yo mejor me voy. Y sí, note que el padre, con el corazón partido, pero sí respetó la voluntad de su hijo. Y de la misma manera Dios respeta tu voluntad, porque Dios no creó robots. Dios no nos hizo como seres cibernéticos programables electrónicamente, que con el pulsar de un botón nosotros hagamos exactamente lo que Dios quiere. No es así. Dios nos hizo como seres con voluntad propia, con libre albedrío, para que cada uno de nosotros escojamos o no seguir a Dios, entregarle nuestra vida a Él, vivir en obediencia a sus principios. Pero este joven quiso mejor irse de la casa. Ahora encontramos el hijo en aquella provincia apartada, aquella provincia con la cual él soñaba despierto, donde iba a ser un paraíso, donde iba a gozarla como nunca. Pero en vez de gozarla, encontró adversidades. Los versículos 14 al 16 dice que pues primero estuvo viviendo perdidamente, pero las cosas que no se
que no nos cuestan, las cosas difíciles de obtener, como una casa, una mesa servida para cada día, en otras palabras, provisión para todos los días. Lo que no nos cuesta a nosotros ganar con el esfuerzo es más fácil que lo desperdiciemos, ¿no es cierto? Y esto fue lo que pasó. Se le acabaron los bienes viviendo perdidamente, y cuando le faltó fue a buscar trabajo y encontró trabajo apacentando cerdos, cuidando marranitos. Y tanta era su hambre que él anhelaba comer de lo que comían estos cerdos, pero nadie le daba. Y fue cuando entonces reconoció. Entonces así pasa en el aspecto espiritual. Las cosas se ponen difíciles cuando nos apartamos de Dios. Las cosas no son como el diablo las pinta. Le hace pensar a uno que viviendo independientemente, disfrutando entre comillas la vida, todo va a ser color de rosa. Y no es así. Todo trae consecuencias en la vida. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tú puedes escoger el camino, es verdad, y Dios te da esa libertad, pero no puedes determinar las consecuencias y el fin de ese camino. No puedes controlar eso. Si tú quieres vivir una vida lasciva, una vida de libertinaje, vas a tener consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado trae consecuencias. El uso y el abuso de las drogas, del alcohol, trae consecuencias, trae graves consecuencias físicamente y de otro tipo también. Dice la Biblia, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El diablo pinta las cosas muy prometedoras, muy brillantes y con mucho esplendor, pero el fin de estas cosas es camino de muerte, es lo que dice la Biblia. Isaías lo pone de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El joven por naturaleza es necio, dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero en realidad de toda la raza humana. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y esto lo vemos a diario, ¿no es cierto? Gente que quiere vivir una vida independiente, ha dejado a Dios fuera de todos los aspectos de su vida, y cuando viene la adversidad, cuando vienen los fracasos, cuando vienen los sinsabores, entonces hasta reclaman a Dios y dicen: Dios, ¿dónde estás? Cuando Dios ha estado donde siempre ha estado. El que se ha movido es uno. Dios no se mueve donde está. Pero Dios tiene las manos, por así decirlo, atadas cuando nosotros queremos vivir independientemente y no lo dejamos entrar a nuestra vida. Dios no puede hacer nada más que dejar que el río siga su curso y vengan las consecuencias de nuestra mala decisión por habernos apartado de su camino. Por eso no nos va bien a veces en ese trabajo, por eso no estás satisfecho, por eso no te rinde el dinero, por eso ese matrimonio resultó ser amargo y lleno de miseria y de infelicidad. Por eso quizás te vino esa enfermedad, por eso quizás tus hijos siguieron por su camino y no te escuchan. Quizás por eso no has podido con los pagos de la casa o del carro, o yo no sé cuál sea la situación particular en tu caso.
En el caso de nosotros, los que ya somos creyentes, hijos de Dios, que algunos se vuelven al mundo, dice la Biblia que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando alguien realmente pretendió ser cristiano, fingió tener una entrega al Señor sin haber nacido realmente de nuevo, vuelve a sus pasos anteriormente. Ahora vamos a ver la recapacitación del joven. En los versículos 17 al 19, aquel joven, después de verse en este callejón sin salida, entonces es que recapacita. Y dice la Biblia, y es interesante, me llama la atención esta frase en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo. Volviendo en sí. ¿Sabe qué me hace pensar eso, hermanos? Me hace pensar que la palabra de Dios se cumple. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces pareciera que los hijos han echado a la basura todos nuestros principios, especialmente cuando llegan a su propia edad de adultos. Pero la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Este hombre aquí, este joven, dice, recapacitó volviendo en sí. Quiere decir que él no fue criado así. Su padre no lo enseñó a andar perdidamente. Pero él recapacitó, volvió a pensar en su niñez quizás, en los consejos que le daba su padre y los regaños también. Volvió en sí. Así que empieza a considerar sus alternativas y dice, puedo quedarme aquí, tragarme mi orgullo y morir de hambre, o humillarme, volver a la casa y hablar con mi papá y pedirle perdón. Y sabiamente este joven escogió la mejor opción. Y hasta repasó en su mente las palabras que iba a decir. Y cómo le trajo Dios convicción, ¿no es cierto?, a su corazón. Y aquí es donde vemos que había sido criado, había sido enseñado correctamente, porque dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque contra quien pecamos primordialmente es contra Dios, porque Él es nuestro creador. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. A Él le pertenecemos, aun si no vivimos para Él. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y además se humilló tanto al punto de decir, ya no merezco ser llamado tu hijo. Reconoció su pecado. Mire los pasos que tomó este joven. Volvió en sí, reconoció lo que había perdido, porque reconoció que aún los jornaleros de su padre vivían mejor que él. Reconoció que había pecado y decidió entonces dar la media vuelta y emprender su camino de regreso a casa. Volver significaba reconocer que él se había equivocado. No fue mala suerte. No fue que alguien le tuvo mala voluntad. No fue que lo pararon porque en ese momento tuvo la mala suerte de que lo vio la policía. O que alguien le puso el dedo, como vulgarmente se dice. No, la razón es que estaba cosechando lo que había estado sembrando. Significó para él reconocer que andaba mal. Y para muchos de nosotros significa volver a casa, significa reconocer que te alejaste de Dios,
significa reconocer que después de todo mamá y papá tenían razón, o el pastor tenía razón, o aquel hermano que te aconsejaba y te exhortaba estaba en lo correcto. No es que te querían hacer la vida miserable. No es que eres gente retrógrada que vive allá en la época de hace 50 años. Era gente que te amaba, era gente que se compadecía de ti, que quería lo mejor para ti, el éxito, la felicidad, la realización en tu vida, pero tú endureciste tu corazón. Significa que ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Recuerda la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se dice que en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, un hijo, hasta la fecha, cada año, espera una carta de su padre que ya murió. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo que pasó fue que el padre de este hombre murió de una enfermedad terminal. Y él, preocupado, previendo que quizás su hijo iba a crecer solo, sin los consejos de su padre, él escribió una carta para cada año por muchos años y dejó instrucciones en las oficinas de correo que esa carta fuera entregada, la correspondiente a cada día de su cumpleaños. ¡Qué corazón de padre! Él estaba preocupado, cuando yo le falte a mi hijo, ¿quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a aconsejar? ¿Quién le va a decir, hijo, no escuches a esas personas? Hijo, no toques esas sustancias prohibidas. Hijo, fíjate bien con quién te vas a asociar, con quién vas a salir para buscar una novia y eventualmente una esposa. Preocupado con esto, él escribió estas cartas, y lo más hermoso de todo es que puntualmente cada año ese hombre, ahora hombre, ya va a su buzón en busca de esa carta de su padre, y cada vez que la abre puede sentir todavía el amor y la preocupación que tenía su padre por él. Hermanos, nosotros tenemos esa carta aquí en la palabra de Dios. El corazón del padre de este hijo desobediente, yo creo que se compungía diariamente. Yo me lo imagino todos los días, esperando el día que su hijo volviera a casa. Y vamos a hablar de eso ahora en este momento. Al fin el hijo puso por obra lo que había recapacitado. Así que emprendió el camino de regreso. Versículos 20, 21 y 23. Demostró determinación. Levantándose, dice el versículo 20, vino a su padre. Dijo el momento, ok, basta de todo esto. Basta, voy a casa. Voy a regresar con mi padre. Demostró humildad porque pidió perdón y demostró un corazón arrepentido. Y dice la Biblia que al venir por el camino, dice que cuando el padre vio que estaba lejos, versículo 20, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice que cuando todavía estaba lejos, ¿sabe qué me hace pensar eso a mí? Me hace pensar que este hombre
todos los días, después de terminar con sus faenas y sus trabajos cotidianos, y después de dar instrucciones a su servidumbre, y después de terminar con todo, se iba allá quizás a aquella loma para poder alcanzar a ver allá al horizonte, a ese camino por donde se fue su hijo, a ver si avistaba la silueta de su hijo. Y cada día yo pienso, cuando ya oscurecía, después de estar ahí quizás un par de horas, no tenía más remedio que volver y decir, mi hijo no volvió hoy. Pero este día dice, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio de lejos, vio aquella silueta familiar para él, tan conocida. Y dice aquí que él corrió, no fue el joven que corrió, fue el padre que corrió y se abrazó y le echó sus brazos a su cuello y lo besó. No le importó que viniera sucio, maloliente, barbudo y que hubiera desperdiciado todo, no importaba. Su hijo había vuelto a casa. ¡Qué gran amor de nuestro Padre Celestial! Porque dice la Biblia en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. No importa cuánto hayamos pisoteado su nombre, manchado su legado, los principios que los padres nos han enseñado, y en este caso, en el aspecto espiritual, de Dios. No importa cuánto hayamos manchado el nombre de Dios, Él te ama, Él nos ama, y Él nos invita todos los días a volver a buscarle, a volver a reconciliarnos con Él. Si lo hacemos, sabemos que Él nos recibirá. En Isaías se hace la invitación: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí quiero decirte que nunca es tarde para volver a servir a Dios con todo tu corazón, volver a los caminos de Dios. Recuerda de dónde has caído, busca la reconciliación, busca un rincón, ahora mismo, reconcíliate con Dios, dile: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, y Él te va a recibir. O si en la vida familiar tú echaste a perder, echaste por la borda, echaste a la basura quizás lo que tus padres te habían enseñado, y te has desbalagado, te has desviado, y ahora quieres restaurar la situación y la vida como era antes, nunca va a ser tarde, nunca va a ser una mala decisión. Como el joven, que este es un relato similar al hijo pródigo, pero de tiempos modernos. Un joven también decidió irse de la casa, ya cansado de que lo estuvieran mandando y de que le dijeran todo lo que tenía que hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, qué no hacer. Decidió irse. Se fue por allá lejos y vivió con otros jóvenes también independientemente. Pero cuando venía se acercaba la Navidad, él que no quiso escuchar a sus padres le insistían constantemente: hijo, escucha, mira, tu manera de vivir no es la correcta.
y no quería escuchar nada de ellos. Cuando se fue hasta les dijo, no, me voy, no quiero volver a saber nada de ustedes, estoy harto de ustedes, no me busquen, olvídense de mí, denme mejor por muerto. Cuando se aproximaba la Navidad, él vio que todos sus amigos con los que vivía empezaron a hacer planes para volver a sus casas respectivas para pasar la Navidad. Y él pensó, ¿y yo a dónde voy a ir? Yo ya no tengo casa. Yo me cerré las puertas yo solo. Y conforme se acercaba más y más la fecha, más solo se sentía. Sus amigos al fin ya se habían ido, así que él escribió una carta. Eran tiempos en donde no habían los medios electrónicos de comunicación que ahora tenemos, pero él escribió una carta y en esta carta dijo, papá y mamá, quiero que me perdonen, he sido muy orgulloso y ahora me encuentro solo. Me gustaría regresar a casa para Navidad, pero yo sé que los he defraudado, los he ofendido, y si ustedes no me quieren aceptar, yo entenderé perfectamente. Pero si ustedes están dispuestos a perdonarme, me gustaría pasar la Navidad. Y luego dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar el tren que pasa por el pueblo. Y cuando el tren llegue a la estación, si yo voy a llegar tal día, un día antes de Navidad, y dice, si yo veo un moño rojo atado de uno de los postes de la estación del tren de nuestro pueblo, yo entenderé que ustedes me han perdonado y me bajaré del tren e iré a la casa a buscarlos. Pero si yo no encuentro un moño rojo atado a uno de los postes de la estación del tren, voy a entender que ustedes no quieren saber de mí y no los voy a culpar. Y entonces no me bajaré del tren y seguiré por mi camino. Llegó el día cuando él aborda el tren, camino a casa, camino a su pueblo, y él tronándose los dedos pensando, hallaré un moño rojo atado al poste en la estación del tren o no. Y conforme se acercaba el tren a su pueblo, él ya reconocía las cosas de alrededor. Su corazón empezó a palpitar más fuerte, preguntándose, ¿hallaré o no un moño rojo? Y cuando llega el tren a la estación, inmediatamente empezó a buscar por todos lados. ¿Y cuál fue su sorpresa? No encontró un moño rojo, encontró muchos moños rojos. Sus padres le estaban diciendo, era más que bienvenido, y estaban dispuestos a recibir a su hijo. Querido amigo, querido hermano, en la estación espiritual del pueblo de donde tú eres, llámese iglesia, llámese casa, llámese tu familia, hay muchos moños rojos de gente que te ama, que te está esperando, de Dios. Si tú eres salvo, eres cristiano y te alejaste de Dios, Dios está dispuesto. Y como este padre de nuestro relato, el día que Él te vea venir desde lejos, Él va a ser el que va a correr y va a echar sus brazos en tu cuello y te va a llenar de besos y te va a decir, bienvenido a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Tu silla a la mesa del banquete está vacía todavía.
y el banquete está servido. Dios está listo para recibirte en su seno otra vez. Señor, te ruego que ayudes a alguien en este momento que debate sobre si debería volver o no. Se entristece pensando que el camino de alejamiento de Dios lo ha llevado tan lejos que no hay manera de regresar, o que los pecados cometidos son tan graves que no hay manera de que él pudiera ser perdonado, él o ella pudiera ser perdonado, perdonada. Pero Señor, tú eres un Dios de misericordia, y te ruego que si alguien, como resultado de escuchar este mensaje, acude a ti, Señor, para salvación, para reconciliación, Señor, sé propicio y recibe a esa persona. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Con todo gusto, si tú necesitas ayuda, dirección espiritual, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Con todo gusto, haremos lo posible para guiarte con la Biblia en el siguiente paso que tú debes de tomar. Si Dios habló a tu corazón, haznoslo saber. A mí me encantaría saber que Dios ha hecho algo en tu corazón y poderte extender la mano y ayudarte en tu regreso a casa. En el nombre de Cristo te ofrezco esta ayuda. Dios te bendiga.